bendecir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es tu poder el que nos habita, Señor. Porque vivimos en tu reino, Padre Celestial. Y no nos cansamos de decírtelo, Señor. Es tu poder que vive en mí, vivo en tu reino, que se hace en mí tu voluntad, como en el cielo. Así es, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque estamos agradecidos contigo, Señor, por lo que hiciste, Señor, hace más de 2000 años, Dios. Por tu amor, por tu gracia, por Cristo que nos habita, Señor. Porque nos has abierto nuestros ojos espirituales y hoy podemos ver la grandeza de tu gloria en cada una de nuestras vidas. Dile, Señor, gracias por este tiempo tan especial que nos has permitido en esta noche, Señor. Gracias porque tu palabra es la que nos habita, Señor Dios, y es la que nos enseña cada día, Señor, a depender de ti, Padre. A creer y a confiar, Señor Dios, de que tú ya lo hiciste todo por cada uno de nosotros, Señor. De que hoy nos deleitamos en tu reino, Señor. Hoy nos deleitamos en tu verdad, Padre Celestial. Por eso en esta noche, Señor Dios, te decimos gracias. Eres nuestro deleite, Señor. Eres nuestro gozo, Cristo. Y por eso te damos una poderosa ofrenda de aplausos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cómo han estado? Gracias. ¿Cómo hemos pasado esta semana? Esta semana tan movida, ¿cierto? Esta semana tan especial. ¿Cómo la hemos pasado? Con la confianza puesta ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Bueno, pues yo soy muy alegre, muy contenta de estar aquí con cada uno de ustedes. Me da mucha alegría poder compartir una palabra que Dios primeramente ha puesto en mi corazón y que espero que sea Dios hablando a cada uno de nuestros corazones por medio de esa palabra. Quiero recordar el énfasis para este año 2026, que está en Gálatas 4:19, que dice que hasta que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en este nuevo mes de junio empezamos nuevo énfasis. En este mes de junio estamos hablando de la dependencia de Dios. Amén. El énfasis para este mes de junio, ¿cómo se llama? Dependencia de Dios. Y bueno, cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos nosotros de dependencia, pues hacemos referencia de que vivimos, existimos, caminamos, respiramos, nos movemos, pensamos, actuamos. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos, somos, es por Cristo, ¿verdad? Y pues entendemos de que dependemos exclusivamente y únicamente de nuestro Padre Celestial, que fue quien nos creó, quien nos formó, quien conoce cada una de nuestras vidas y creó un propósito eterno en cada uno de nosotros. Hoy queremos hablar de la dependencia, pero especialmente de la dependencia queremos hablar acerca de la rendición. Y para que haya rendición debe de haber humildad. Entonces, para empezar yo quiero preguntar a cada uno de ustedes, quiero preguntarle a todos, ¿quién no ha traído su celular? Que me levante la mano, ¿quién no ha traído su celular? ¿No lo trajo? ¿Lo dejó en la casa? Excelente. ¿Quién no trajo el celular? Excelente. Todos los demás lo trajeron, ¿cierto? O lo trajimos porque yo también lo traje, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con este aparatico, ¿verdad? Ya como dicen comúnmente, esto se ha vuelto una extensión ya de nuestra mano, ¿sí? En nuestro diario vivir. Se ha vuelto una herramienta
pues como todo, ¿no? Muy útil para trabajar, para comunicarnos, ya o sea, ya no podemos prácticamente vivir sin esta herramienta, ¿sí? Todos estamos muy familiarizados con esta herramienta que tenemos en nuestra mano, ¿verdad? Tanto así que lo trasteamos para todos lados, hasta para donde no debemos llevarlo. ¿Para dónde creen ustedes que no debemos llevar este aparato? Al baño, ¿verdad? ¿Sí? ¿A dónde más no debemos llevarlo? A la cocina, si considera que ¿a dónde más? Al dormitorio, ¿verdad? Es importante no dormir con el celular en las noches. Y estamos muy familiarizados con unas barritas que se ven en la parte superior, ¿verdad? ¿Qué indican esas barritas? Esas barritas que a medida que usted lo va utilizando, ellas se van disminuyendo. La batería, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el celular en un 90%? Pues estamos tranquilos, ¿verdad? Estamos tranquilos porque no, tengo batería, tengo tiempo, para rato tiempo de estar con el celular y estar pues haciendo lo que tengo que hacer. Pero cuando nos llega un 10%, ¿qué pasa? Nos asustamos, entramos en pánico, ¿no? Y si estamos por allá en la calle y no tenemos un cargador o no tenemos cómo enchufarlo, entramos en pánico y no sabemos, pues se me va a descargar el celular, me van a llamar, no me va a poder comunicar. Parece que entráramos en pánico y desesperadamente buscamos conectarnos hacia algún lugar. Uno va a un centro comercial, uno va a una sala de entrega de medicamentos, a una sala de emergencia o a cualquier lado, y uno ve a todas las personas cargando hasta el mismo cargador, el enchufe para conectarlo y buscando dónde poder conectar el celular. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de ese aparato, ¿verdad? Hemos trasladado esta mentalidad tal vez a nuestra vida espiritual. Muchas veces llevamos una vida cristiana tratando de recargarnos, ¿verdad? Y en Cristo pues entendemos que no debe ser así, ¿sí? Tratamos de recargarnos y pues sentimos cuando estamos en la iglesia o cuando oramos o cuando hacemos cosas para alimentarnos de la palabra, pues sentimos que recargamos esa batería, pero cuando no lo hacemos pues sentimos que la batería se está agotando, ¿verdad? Intentamos muchas veces ser autónomos, como el celular, ¿no? Si no lo conectamos, pues, dice, intentamos ser fuertes, intentamos que nuestra propia energía sea suficiente para ser buenos padres, para ser buenos esposos, esposas, ¿sí? Y para ser unos hijos de Dios victoriosos. Pero hoy estamos invitados a reflexionar, ¿sí? A reflexionar sobre esta realidad en cada una de nuestras vidas, una realidad que a veces preferimos ignorar. Y es que Dios no nos ha llamado a ser una batería que se recarga, sino una luz conectada de una fuente inagotable. Amén. Todos somos una luz conectada a una fuente inagotable. Dice en Juan 15:5, que nos enseña la palabra de Dios por medio de Juan 15:5. Nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, y separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, Dios nos está llamando a ser una luz conectada a una fuente inagotable. El mundo, ¿qué nos dice? Normalmente el mundo nos dice, tú puedes, cree en ti, cree en el poder que hay en ti, cree en tu inteligencia, en tus fuerzas, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña Juan 15:5? Que separados de Dios nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Nada. Y para esto tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, él no tenía para confiar en sí mismo, él lo tenía todo, absolutamente todo. Si vemos nosotros la vida de Saulo, ¿sí? Hablando de Saulo como tal, ¿sí? Vemos que Saulo era un hombre muy brillante, la palabra de Dios nos lo enseña. Saulo era un hombre muy influyente, ¿sí?
y era un hombre muy fuerte. Pero, ¿qué le tuvo que pasar a Pablo? Tuvo que quedar ciego y caer en el polvo, pues para entender que su mayor activo no era su capacidad, ¿sí?, sino su dependencia de Dios. ¿Qué lo llevaba a Pablo para creer que él podía ser autosuficiente? Pues sencillamente el orgullo que había en él, la confianza que había en él, en su sabiduría, en sus conocimientos, en su linaje tal vez, en su posición en la sociedad, ¿sí? Pero no era su capacidad, es su dependencia la que nos enseña a que definitivamente necesitamos es de nuestro Padre Celestial. Por eso en este día el mensaje que quiero compartirles lo he titulado que la clave de la dependencia es la rendición. Ahora, cuando nosotros hablamos de rendición, ¿sí?, estamos hablando de humildad, ¿verdad? Esa palabra que muchas veces nos parece fácil hablarla, pero en muchas ocasiones se nos dificulta aplicarla, ¿cierto? En Filipenses 2, del 5 al 8, quiero que leamos Filipenses 2, del 5 al 8, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y manifestarse como hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos enseña el Señor por medio de esa palabra? ¿Sí? O sea, es la enseñanza perfecta para cada uno de nosotros, el ejemplo de humildad, ¿sí? Él nos lo dio a conocer primeramente en cada una de nuestras vidas. Y en ese sentido, pues la humildad para rendirse implica primero que todo soltar el control. Muchas veces vivimos tan afanados, tan apurados, tan estresados, ¿sí? ¿Sí? De quererlo controlar todo, de tener como el panorama completo de todas las cosas y tener todo ya organizado y planeado, y nos estresamos, ¿sí? Debemos aceptar de que no podemos controlar todo, ¿sí? Que solo en la voluntad de Dios es que se mueven las cosas. Y cuando nosotros empezamos a descansar en esa verdad, entendemos que las circunstancias que tal vez aparecen en nuestro alrededor, esas circunstancias son para moldear nuestro carácter y enseñarnos la humildad que necesitamos para depender verdaderamente de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué debemos hacer para rendirnos? Soltar el control, ¿sí? Segundo, debemos reconocer nuestros errores, ¿sí? Y en este punto, yo creo que la mayoría de nosotros nos parece complejo y muy difícil hacerlo, ¿verdad? Y es reconocer que verdaderamente me he equivocado. Estamos aprendiendo, estamos siendo moldeados por su palabra, estamos siendo moldeados por la enseñanza, por Cristo, pero a veces como que se nos olvida que como humanos también fallamos y que no es como pensamos que verdaderamente somos, sino lo que nosotros proyectamos y lo que las demás personas pueden ver en nosotros, ¿sí? Entonces debemos reconocer que hemos fallado, reconocer que no tenemos la razón, reconocer que nos hemos equivocado y entender que debemos tener la humildad para reconocerlo y dejar ir esa necesidad de tener siempre la razón o aparentar el ser perfecto, ¿sí? El decir, no, es que yo soy así porque es que mi personalidad es así y al que no le guste, pues no. Debemos entender de que sí, claro, cada uno de nosotros tiene una forma de ser muy especial, pero si esa forma de ser que hay en nosotros está lastimando o está hiriendo o está proyectando, ¿sí?
lo que no es Cristo en nosotros, pues realmente debemos entenderlo y debemos aceptarlo y reconocerlo y empezar a realizar esos cambios en nuestra vida. Tener la humildad para reconocerlo, la humildad para cambiar y dejar que Dios nos procese cada día y que nos enseñe para poder ser esas personas que verdaderamente manifiestan a Cristo en cada una de nuestras vidas. De igual forma también debemos tener una apertura mental, ¿verdad? Reconocer que no lo sabemos todo, que aprendemos de cada circunstancia, de cada persona, por muy, ¿cómo digo yo? Por muy educada o por muy o menos consideremos nosotros conocedora o sabia, pero realmente Dios utiliza las personas, Dios utiliza las situaciones, Dios utiliza las cosas para darnos a conocer o darnos a entender que necesitamos aprender más de las personas que nos rodean. Tal vez aprender más paciencia, ¿sí? Tal vez aprender más empatía, entender y colocarnos en el lugar de la otra persona por lo que está pasando. A veces decimos, ay, pero mire, fulanito pasó y no me saludó. O sea, tener la empatía como de pronto tal vez la persona no iba en su mente pensando en otra cosa, tal vez tiene circunstancias difíciles, y no llegar a juzgar a aquella persona por lo que pudo haber hecho, sino pensar tal vez qué puede estar pasando a esa persona para que haya tenido esa actitud, ¿sí? Y como hijos de Dios somos llamados a tener esa empatía con las demás personas. El apóstol Pablo entendió perfectamente esta clave, ¿sí? Tras rogar 3 veces que se le quitara un aguijón en la carne, como lo leemos en 2 Corintios 12 del 9 al 10, que dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Sí, todos conocemos este pasaje, todos hemos leído esta porción de la palabra. Y Pablo le decía al Señor que le quitara esa debilidad que él estaba sufriendo en su momento. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate con mi gracia, ¿sí? A veces le oramos y le decimos, Señor, aparta, quita, pero realmente es Dios formándonos, ¿sí? Es formando el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. En esta porción de la palabra vemos un perfil de autosuficiencia en Saulo, ¿sí? ¿Por qué digo en Saulo? Porque pues todavía no le había sido revelado Cristo, y en este hombre lo que moraba en él era una autosuficiencia. Dice que la vida de Pablo es sin duda un lienzo perfecto para ilustrar este principio. Antes de ser ese apóstol grande en la gracia, dice que Saulo era la definición de la autosuficiencia, el control y la dependencia y la independencia. Era un hombre muy independiente, era un hombre muy autosuficiente y pues se sentía con el control de todo, al punto de perseguir a aquellos que predicaban la palabra de Dios en su tiempo, ¿verdad? Para entender cómo debemos aplicar este principio de Pablo en cada una de nuestras vidas, pues debemos dividir la vida de Pablo en 2 etapas, ¿no? El hombre que confiaba en sus credenciales, ¿sí? Y el hombre que se rindió exclusivamente a Cristo. Hay un antes y un después en este hombre. Antes, en el encuentro en el camino a Damasco, Saulo representaba todo lo que el mundo y la religión de su época consideraba exitoso, ¿verdad? Y si leemos la palabra en Filipenses 3, del 4 al 6, ahí podemos ver prácticamente como la hoja de vida o el llamado currículum de este hombre Saulo. Y vamos a leer Filipenses 3, del 4 al 6. Dice, yo mismo tengo motivos
para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¿Sí? Ese era el perfil de la hoja de vida de Pablo, ¿sí? Ese era su currículum. Esas eran sus cualidades, de Saulo, perdón. ¿Sí? ¿Qué dice Saulo? Que él fue circuncidado al 8º día. ¿Qué representa esto? Que cumplía con la pureza ritual que necesitaban en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Tenía un estatus social en ese tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Dice que era hebreo de pura cepa, tenía su identidad cultural intacta. En cuanto a la ley, dice que fariseo, y era la élite intelectual y teológico que tenía y que conocía a este hombre para pararse delante de cualquiera y, como dicen comúnmente, darle sopa y seco de la ley, ¿verdad? En cuanto al celo, pues perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible, ¿verdad? Era un hombre, caminaba recto, nadie podía decir este hombre es así, o sí, hizo esto, hizo lo otro. Dice que era intachable, como lo dice en Filipenses 4:6, ¿sí? En cuanto a la justicia que la ley exige, dice que era intachable. En resumen de este versículo, Pablo no necesitaba depender de nadie, ¿verdad? Tenía estatus social, tenía conocimiento, sabía lo que hacía, era un hombre de una voluntad muy fuerte, ¿sí? Era muy disciplinado, ¿sí? Entonces él pues realmente no necesitaba depender de nadie, tenía la aprobación del sumo sacerdote, ¿sí? Tenía una fuerza de voluntad implacable, tenía poder político, tenía brillantez académica. Imagínense, era educado a los pies de Gamaliel, que era un prominente fariseo, un doctor de la ley. Imagínense, nada más y nada menos, como decir, sí, un doctor, y su vida estaba bajo su propio control. Este era Saulo, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que de nada sirve todos estos títulos o todas esas características de un hombre fuerte, de un hombre inteligente, si verdaderamente no hay humildad en el corazón y si verdaderamente no está Cristo, y Cristo no es revelado a cada una de nuestras vidas. ¿Qué pasó con este hombre? Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué pasó en el camino a Damasco? Pues sencillamente Dios tuvo que hacerlo rendir delante de él forzadamente para darle a conocer y a entender cuál era su propósito en la vida. ¿Qué pasa en ese momento en Damasco? Dios no destruye el potencial que tenía Saulo, no lo destruye. Él destruye la autosuficiencia que este hombre tenía, ¿sí? En el encuentro, en el camino a Damasco, podemos ver un diseño muy perfecto de rendición que nos enseña, un ejemplo de rendición muy perfecto que Dios nos enseña por medio de su palabra, ¿sí? En Hechos 9, del 3 al 4, nos dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que implica que Cristo ha sido revelado a Saulo, ¿sí? ¿Qué implica que Cristo ha sido revelado a Saulo? Primero, la caída física como símbolo, ¿verdad? ¿Sí? Este hombre que iba muy campante en su caballo, cabalgando, ¿sí? Con autoridad, demostrando la autoridad, ¿sí? Creando como el temor a aquellos que seguían a Cristo. Todo el mundo veía a Pablo y vamos a escondernos porque viene a agarrarnos, a apresarnos porque estamos predicando la palabra. Todo el mundo le temía.
era ese hombre campante que caminaba en su caballo. Y este hombre tan fuerte termina rendido de rodillas en el polvo, rendido delante de Cristo. ¿Para qué? Para que su espíritu fuera levantado, ¿sí? Él tuvo que caer primero en la carne, ¿sí? Crucificar la carne, es el ejemplo de crucificar la carne para que Cristo pueda ser revelado, para que Cristo fuera revelado y mostrado en su vida. La ceguera temporal, Dios lo deja 3 días ciego, como lo leemos en su palabra, ¿verdad? Este hombre que veía su futuro claro, este hombre que sabía para dónde iba, ¿sí? Que no era como Vicente para dónde va la gente, sino que él sabía a dónde iba, cuál era su meta, ¿sí? En su humanidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó con ese hombre? Pues quedó ciego, temporalmente estuvo ciego por 3 días, ¿sí? Este hombre que guiaba a otras personas, ¿verdad? Ahora tiene que ser llevado como de la mano, como lo leemos en la palabra de Dios, ¿no? Tuvo que dejarse guiar por aquellos enemigos que él perseguía y dejarse guiar, ¿por qué? Porque estaba ciego físicamente en su momento. Y es aquí en ese momento de rendición, en ese momento cuando cae Saulo a Damasco, donde empieza su dependencia. Y la dependencia del Dios vivo, la dependencia real de Cristo. Saulo en ese momento tiene que rendir su orgullo y dejarse guiar, ¿sí? Como lo sabemos en la palabra de Dios nos enseña que fue llevado a la casa de Ananías y como lo hemos leído pues ya sabemos qué sucedió en todo este transcurrir de la revelación de Cristo a Saulo, después convertido y llamado como Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos demuestra la vida de Pablo? La vida de Pablo nos demuestra que él no fue grande por todo lo que acumuló, por toda su vida pasada, por todo su recorrido, por toda su experiencia, por todo su conocimiento. Él no fue grande por esto, ¿sí? Y lo leemos en la palabra. Él fue grande porque se humilló para poder depender únicamente de Dios, ¿sí? Se rindió delante de Dios. Rindió su vida, rindió todo lo que él tenía como riqueza, como valioso para él, lo tuvo que rendir, ¿verdad? Y empezar a depender de Dios. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Muchas veces le damos más importancia o tal vez sentimos que lo que tenemos, tal vez un conocimiento, tal vez un don, un talento, tal vez cosas materiales, ¿verdad? Pero realmente Dios nos enseña a su palabra que la humildad en nuestro corazón, la misma humildad que Cristo nos enseñó por medio de su palabra, como lo leímos hace un momento, que dice que la palabra que Él se humilló, se rebajó hasta llegar a igualarse a nosotros para que Él mismo pudiera ser revelado en nuestras vidas, ¿verdad? Y esos momentos de debilidades verdaderamente son las oportunidades de mayor poder que nosotros tenemos. Y pues como sabemos nosotros, rendirnos delante de Dios, pues realmente no es tirar la toalla así en una señal de derrota, sino verdaderamente levantar nuestras manos en una señal de victoria, de que ya no vivimos nosotros como lo dice su palabra, sino que es Cristo el que nos habita y por consecuencia de que Cristo habita en cada una de nuestras vidas, ya no somos aquellas personas que creíamos que somos, sino que verdaderamente cumplimos el propósito de Dios aquí en la tierra, que fuimos llamados para la eternidad, que vivimos el reino de Dios aquí en la tierra, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestras oraciones, que no es por nuestro conocimiento, sino porque verdaderamente la gracia de Dios nos habita, ¿sí? La gracia de Dios está en nosotros, Cristo está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y nos deleitamos en Él y confiamos y tenemos la certeza de que somos hijos de Dios y nos deleitamos en Él. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos rendirnos y depender de Dios exclusivamente? Cuando nosotros empezamos a entender el tema de rendirnos y humillarnos delante de Dios,
antes lo conocíamos como rendirnos, era doblar nuestras rodillas y llorar y agacharnos, ¿verdad? Porque pues prácticamente era algo, un acto como religioso que teníamos, pero ahorita somos muy conscientes de que verdaderamente rendirnos es hacer morir la carne, morir al viejo hombre y dejar que Cristo sea el que nos habite y ser ese ejemplo de que verdaderamente mostramos a aquellas personas que están a nuestro alrededor, le mostramos a ese Cristo vivo que decimos que tenemos en nuestro corazón, y no solamente lo mostramos con nuestras palabras, sino que verdaderamente las personas que están a nuestro alrededor lo pueden ver en cada una de nuestras vidas. Entramos en un conflicto, ¿no? Entramos en el conflicto de la autosuficiencia cuando decidimos rendirnos delante de Dios, ¿verdad? Entramos en un conflicto y en una batalla con el diseño de Dios, ¿sí? Y es ahí, como les decía ahorita, en que nosotros tenemos que dejar morir a ese viejo hombre para que Cristo nos gobierne. Nos parece algo absurdo, ¿sí? Cuando decidimos rendirnos y depender de Dios, nos parece algo absurdo que la rendición sea el camino a la verdadera fortaleza, ¿sí? Por eso la palabra nos enseña en Joel 3:10, ese versículo bíblico no está por ahí, pero lo voy a leer, que dice Joel 3:10, dice: diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Porque en Cristo somos fuertes. Y tenemos una promesa cumplida. El poder de Dios se manifiesta, se muestra cuando nuestra fuerza se acaba. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir en la gracia y en la humildad, ¿verdad? Y empezamos a vivir en el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Empezamos a disfrutar de ese propósito que Dios ha planeado, ese propósito que Dios ha creado, ¿sí? Para cada una de nuestras vidas empezamos a disfrutarlo en cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros vivimos en una cultura donde se premia el yo puedo solo, ¿verdad? En esa cultura donde nos dicen hazlo tú mismo, tú puedes, ¿sí? Como nosotros sabemos, hay muchas revoluciones, digámoslo así de esa manera, o muchos grupos revolucionarios, y yo creo que en esos momentos estamos viviendo ese ejemplo, ¿verdad? De aquellos grupos que dicen no, yo puedo, no, las cosas se deben hacer así, y pues realmente el reino de Dios nos enseña de que es dependencia de Él, única y exclusivamente. En el reino de Dios nos cambia esa perspectiva que nosotros tenemos de nuestra vida. En el reino de Dios la dependencia es la moneda de cambio para el poder. Como lo decía en Juan 15:5, dice: una rama no se esfuerza por dar fruto, ¿verdad? Una rama solamente crece y está pegada, ¿sí?, a su tallo, y sencillamente por estar conectada es que empieza a dar el fruto, ¿verdad? Si la corta, pues obviamente se va a secar y no va a dar fruto. Lo mismo nos enseña Cristo por medio de su palabra en Juan 15, ¿sí? Separados de mí, nada pueden hacer, dice el Señor. ¿Cuál es el objetivo? Pues entender que depender de Dios no es un plan B, sino que es el único camino, ¿sí? No tenemos plan A, B, C, D, F, Z, no. Es el único plan para cada una de nuestras vidas. El acto de rendición más difícil suele ser soltar aquello que nos daba identidad. El acto de rendición más difícil suele ser soltar aquello que nos daba identidad, ¿sí? Aquello del cual nosotros nos agarrábamos para decir quiénes éramos, por qué éramos, ¿sí? ¿Por qué vivíamos? ¿Por qué nos movíamos? ¿Por qué caminábamos? Pablo tomó su brillante currículum y lo arrojó a la basura, ¿sí? ¿Por qué? Por amor a Cristo, porque entendió que él dependía única y exclusivamente de Cristo. ¿Qué tuvo Pablo en su momento? Tuvo un cambio de mentalidad, ¿sí? El cambio de mentalidad de yo puedo, ¿sí?, a Él es. Cristo es el que me habita, Él es el que me guía, Él es mi todo, sencillamente.
Este ejemplo de Saulo de Tarso, pues nos enseñaba el hombre más autosuficiente, ¿cierto?, de su época. Y pues realmente su encuentro con Jesús lo dejó ciego físicamente para que pudiera ver espiritualmente su necesidad de Dios. Muchas veces nosotros compartimos la palabra, muchas veces predicamos la palabra a aquellas personas que no le conocen, y a veces como que nos frustramos porque tal vez aquella persona no quiere reconocer, o tal vez sentimos que ha sido en vano, pero realmente sabemos que no lo es así, ¿cierto? Sabemos que no lo es así porque pues realmente la palabra de Dios nos enseña que la palabra nunca vuelve vacía, y que pues sencillamente cuando esta persona aprenda a tener humildad en su corazón y a reconocer que verdaderamente necesita depender de Dios, de ese Cristo que le habite, y que sus ojos espirituales puedan entender esa verdad, pues realmente va a aprender a disfrutar verdaderamente de la verdad de Cristo en cada una de sus vidas. El aguijón de Pablo nos enseña de que no importa qué es, una enfermedad, un problema económico, ¿sí?, una persecución, una prueba, tal vez falta de trabajo, tal vez falta de apoyo de la familia, sino que realmente lo que importa es permanecer en Cristo, ¿sí? Permanecer dependiente de Él, entender de que dependemos única y exclusivamente de nuestro Padre Celestial. Por eso Dios le dijo: bástate de mi gracia, dice el Señor, ¿sí? Y realmente la gracia no es solo que Dios nos ha perdonado, sino que verdaderamente nos ha dado ese poder, ¿sí? Ese poder de que sabemos de que Dios es el que nos fortalece cada día para continuar cumpliendo ese propósito eterno que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el aguijón que tal vez nosotros podemos estar, o en algún momento pudimos estar viviendo, ¿cierto? Como lo enseñó Pablo, pues no le pedimos a Dios que nos quite ese aguijón, sino que realmente el poder de Cristo, que es el que reposa en cada una de nuestras vidas, pues se pueda manifestar por medio de nosotros, ¿verdad? Y así mismo entender de que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Como lo dice en Filipenses 4:13, ¿no? Dice que todo lo puedo soportar porque pues Él es el que nos da la fortaleza, ¿verdad? Y no es porque nosotros seamos súper fuertes, sino porque verdaderamente Él es el que es fuerte en cada una de nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando nosotros soltamos el control? Pues sentimos paz, ¿verdad? Sentimos paz en la provisión o en la necesidad, ¿sí? Dios nos suple porque nos ama, y nos da porque nos ama, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque somos sus hijos, ¿sí? Y por el plan que tiene perfecto Dios para cada uno de nosotros, así como lo dice en Filipenses 4:19, dice que así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El Señor nos enseña a no apoyarnos en su propia prudencia. Él nos da una guía clara y endereza nuestro camino, como lo dice en Proverbios 3, del 5 al 7. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. También nos enseña de que tenemos una vida multiplicada, ¿verdad? Ya no somos nosotros cargando el mundo, sino que es Cristo viviendo su victoria a través de nosotros. Amén. Como lo dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Como nos enseña
este versículo nos enseña de que nuestra dependencia absoluta es la que produce una fortaleza inquebrantable. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y pues nos enseña cada día a entender, y cada día el Señor nos redarguye, nos habla, nos exhorta, ¿sí?, a cada día a ser aquellos que mostramos a Cristo, no por lo que nosotros somos, no por lo que lo conocemos, sino por quién es Él en cada una de nuestras vidas. A donde nosotros estemos, en donde nosotros vayamos, en nuestro hogar especialmente, en nuestras casas, en nuestra familia, es donde nosotros, vuelvo y lo repito, verdaderamente nos mostramos tal y como somos, ¿cierto? Tal vez afuera podemos ser o mostrar las mejores personas que hay en nosotros, pero realmente en nuestra casa, en nuestra familia es donde verdaderamente mostramos quiénes somos, cómo nos comportamos, en un momento de presión, de dificultad, cómo reaccionamos. Y es entender que verdaderamente necesitamos tener humildad en nuestro corazón, rendirnos a lo que somos, para que, así como dice su palabra, sea Cristo el que nos habite y podamos mostrar ese verdadero Dios que está en cada uno de nosotros. Amén. Yo lo invito para que usted ahí donde está pueda colocarse por un momento de pie. De acuerdo a la palabra de Dios, que nos enseña que para depender de Dios necesitamos rendirnos ante Él, rendirnos lo que hay en cada una de nuestras vidas y dejar que sea Él el que sea gobernando cada uno de nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Dios. Gracias te damos, Señor Dios, porque tú a cada instante y a cada momento nos enseñas, a cada momento tú hablas a nuestras vidas, en donde estamos, hacia donde nos dirigimos, Señor Dios, cuando nos levantamos, al acostarnos, Señor Dios. Tú nos estás hablando, tú nos estás inquietando, Señor Dios, y por eso hoy, Señor, decidimos una vez más, Padre, morir al yo, Señor Dios, para que seas tú, Señor, manifestado por medio de nuestras vidas, Dios. Matar el viejo hombre, Señor Dios, para que Cristo sea glorificado en cada uno de nuestros corazones. Poder mostrar a Cristo, Señor, al Cristo poderoso, Señor, que nos habita, poder manifestar ese Cristo hermoso, Señor, el cual vivimos a cada momento en nuestras vidas, Señor Dios, y entendemos, Señor Dios, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios, por sus vidas, por sus familias representadas, Dios, por las situaciones que tal vez puedan estar sucediendo en sus vidas, Padre Celestial. Tú los conoces a cada uno de ellos, Dios. Enséñanos cada día, Señor Dios, a entender, Señor Dios, que dependemos de ti, Señor. A que no se nos olvide, Señor, por los trajines diarios, Dios, por el afán diario, Señor, por las miles de ocupaciones que tengamos en el día, Señor, que no perdamos de vista, Señor Dios, que somos llamados, Señor Dios, a llevar una vida, Señor, en el Espíritu, Señor, a entender de que no pertenecemos a este mundo, Señor, y que vivimos en tu reino, Señor, que vivimos tu reino, que comemos tu reino, que respiramos tu reino, Señor Dios, y por lo tanto manifestamos tu reino, Señor, a aquellos que lo necesitan, Padre Celestial. Padre, que a cada momento, Señor, podamos entender, Señor Dios, y demos a conocer, Señor Dios, no con lo que hablamos, sino con lo que transmitimos a aquellos que no conocen a Cristo, Señor Dios, y lo que transmitimos, Señor Dios, sea a Cristo, Señor, manifestado por medio de nuestras vidas, Dios. Padre, que haya humildad en nuestro corazón, Señor, para reconocer, Señor Dios, que solos no podemos, Señor Dios, que en nuestra sabiduría y en nuestra humanidad, Señor, Padre, no dependemos, nuestra fuerza no depende de nuestros conocimientos, Dios, sino que dependemos es de ti, Padre. Dependemos de ti, Señor, de quien nos habita, Señor, de tu palabra, Señor Dios, Padre, que nos alimenta, Señor, de tu gracia, Señor Dios, que nos ha llenado, Señor Dios. Y que cada día, Señor Dios, nos enseña, Señor Dios, que como hijos tuyos, Señor Dios, somos herederos en Cristo Jesús, Señor Dios, y que disfrutamos de tus gloriosas riquezas, Señor, a cada momento, Señor.
Padre, que no podemos ser egoístas, Señor Dios, y quedarnos, Señor Dios, solamente, Señor Dios, con el conocimiento, Señor, y con la vivencia de Cristo en nuestras vidas, Señor, sino que podamos manifestar, Señor Dios, ese Cristo que nos habita, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Yo le invito para que usted ahí donde estás pueda hacer una oración y pueda decirle: Señor, quiero ser ese instrumento de bendición, Señor, para mi vecino, para mi amigo, para mi compañero de trabajo. Quiero manifestar, Señor Dios, a ese Cristo que me habita, Señor Dios, y dar a conocer, Señor Dios, esa verdad que todas las personas que están en el mundo no le conocen, Señor, no se les ha manifestado, Señor. Dile: Señor, quiero ser ese instrumento de bendición, Señor, para predicar tu palabra, Señor, y llegar a muchas personas, Señor, que no te conocen, Señor. Padre, para extender tu reino, tu palabra, Señor Dios, para compartir del mensaje, Señor, que fortalece y da vida, Padre Celestial. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos habita, Señor. Dile: Señor, gracias. Tómate un momento ahí donde estás para agradecerle a Dios por todo lo que has hecho en tu vida. Dile: Señor, gracias. Gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por este país, Padre Celestial. Dile: Señor, gracias por mi comunidad. Padre, en esos momentos, Señor Dios, decisivos, Padre Celestial, que tú conoces que está en nuestro país, Señor Dios, hoy oramos, Señor, para que tu voluntad sea manifestada, Señor, poderosamente, Señor, en este país, Señor. Padre, que no es la persona que nosotros queremos, que es la persona que tú quieres colocar allí, Señor Dios, gobernando este país, Señor Dios. Padre, por eso hoy descansamos en ti, Señor, sabiendo de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre Celestial, como nos lo enseña por medio de tu palabra, Señor. Suficientes.